Esta es la clase de español 2 y esta semana solo nos toca ver un tema, ya que la semana pasada fue mucho más compleja, tuvimos dos videos distintos y bueno, en esta ocasión justo también porque me parece que es un tema bastante importante que hay que repasar varias veces, es que solo vamos a tener esta sesión y justo está basada en lo último que veíamos en la exposición última, que era sobre objeto directo y transitividad, ¿no? Y bueno, hasta el momento del video de la semana pasada nos había bastado hablar de la transitividad como esta forma sintáctica que presenta un objeto directo y que habíamos definido también en tipos de valencias según la cantidad de participantes que requiere. Entonces teníamos verbos valencia 1 y verbos valencia 2 y verbos valencia 3 que eran transitivos, ¿no? Eh, Sin embargo, justo la transitividad requiere más explicación, más allá de solo decir que vamos a encontrar un objeto directo, ¿no? Y sobre todo lo que tenemos que ver es cómo se construye la transitividad y, en estricto sentido, en términos de su significado, qué elementos están involucrados cuando hablamos de transitividad, ¿no? Eh, y entonces justo lo que vamos a hacer ahora es ver los componentes, en realidad semánticos, y cómo estos tienen una relación en la morfosintaxis de la lengua que nos van a permitir hablar de oraciones más transitivas que otras. Y en realidad entonces ver esta parte del componente de significado de la transitividad que va a organizar los verbos que van a ser transitivos también, ¿no? Para más o menos entender un poco qué es lo que estoy intentando decir, estamos pensando ya en un nivel de interfase entre la sintaxis y la semántica. La sintaxis habíamos dicho que nos importaba mucho la forma, que eran estas relaciones jerárquicas entre elementos que componían sintagmas y oraciones, y en realidad como que a pesar de que el significado siempre está ahí, no hacemos mucha alusión a él, ¿no? Nos sirve, por ejemplo, cuando hablamos de que una pauta es agramatical, porque de entrada no nos dicen absolutamente nada y porque posteriormente podemos comprobar que hay errores en su construcción, ¿no? Sin embargo, en realidad, la lengua, que la hayamos dividido en los niveles que la dividimos para analizarla, no significa que estos niveles no interactúen entre ellos y una manifestación sintáctica no nos esté diciendo algo respecto del significado o que justo el significado determinado de una construcción, perdón, más bien del significado de un elemento, vaya a determinar los tipos de construcciones que vamos a encontrar dentro de una lengua. Justo es eso lo que se llama interfase en estos niveles de análisis lingüístico, ¿no? Y aquí de lo que estamos hablando es de la interfase que vamos a encontrar entre el significado y la forma en que se manifiesta dentro de la gramática de la lengua. Entonces justo queremos ahora hacer ya no una definición sintáctica de transitividad, que era esta que si tiene un objeto directo es transitivo, sino una definición más bien pensada en la semántica de la transitividad. Y entonces podemos decir que intuitivamente, por lo menos en lo que cabe, la intuición ya dentro de la lingüística, pero recuerden, ¿no? Muchas valoraciones son de su intuición de hablantes, entonces decía que esa intuición nos lleva a pensar que la transitividad implica que hay dos participantes y que hay una acción, que ocurre una acción que involucra a ambos y en el cual uno es el causador y otro surte o sufre la acción de este primer elemento, ¿no? Y esto es más o menos lo que en términos semánticos podemos observar que está involucrado en la transitividad. Podríamos decir también que pues es una actividad que se transfiere desde una entidad a otra y entonces hay una entidad que tiene más volición en la acción, que tiene más también más control de la acción, que va a ejecutar una acción y entonces esta acción va a surtir efecto en otro elemento, en otro participante que por ahora vamos a llamar simplemente O. Al primero lo vamos a llamar A y al segundo lo vamos a llamar O. Entonces, bueno, también es importante pensar que esta idea de la transitividad en términos semánticos, es uno de los componentes más importantes de la sintaxis o de las gramáticas de las lenguas del mundo. Es decir, este elemento a todas las lenguas les va a importar marcar que estamos ante un evento
que describimos como que afectó a alguien más o que no ha surtido efecto en alguien o en el mundo. Y esto va a ser algo que las lenguas están obsesionadas con codificar, de tal manera que vamos a encontrar que en todas vamos a obtener presencia de oraciones transitivas y de marcas específicas, por ejemplo, para identificar quién es el participante A y quién va a ser el participante O. Y esto justo entonces nos está diciendo que de alguna manera esto va a ordenar muchos elementos dentro de la gramática y también dentro del discurso, porque al final todo esto va a estar expresado en un discurso que es con el que vamos a confrontarnos en el mundo o con el que vamos a presentarnos ante el mundo, ¿no? Entonces, bueno, eh, vamos a asumir que en términos semánticos la transitividad no está en un solo elemento, es decir, en una sola clase de palabra dentro de una cláusula o una oración, sino que en realidad vamos a poder descomponer los elementos que componen a la transitividad y que además nos va a permitir caracterizar oraciones más transitivas que otras, independientemente de que ambas tengan la presencia de un objeto directo. Entonces, por ejemplo, si tenemos la oración Juan comió una pizza hawaiana, esta va a ser mucho más transitiva que Juan come pizza todos los días. ¿Por qué? Justo por una serie de parámetros que Hopper y Thompson en 1986 en un artículo que en realidad es bastante importante para la lingüística, por lo menos en términos de clasificación de lenguas y de estudio de lenguas en contraste con todas las demás. Esto se llama tipología. Entonces, bueno, en términos tipológicos, este texto es fundamental, ¿no? Y lo que hacen estas personas, Hopper y Thompson, es observar que, como en términos semánticos, la transitividad está localizada en toda la cláusula, en toda la oración, es intentar descomponer, a través de comparar las lenguas del mundo, cuáles son los elementos que van a componer a las cláusulas transitivas. Y entonces presentan una serie de elementos, vamos a llamar diagnósticos, para saber si una cláusula o una oración es más transitiva que otra. Eh, bueno, voy hablando de cada uno de estos, de estos diagnósticos, de estos elementos diagnósticos, y ahora vamos a ver qué consecuencias tienen, porque por supuesto que esto va a tener consecuencias en la sintaxis de las lenguas y el español, que es una lengua en el mundo, como el resto, pues también es sensible a ciertos parámetros de los que se plantean aquí. Entonces, bueno, el primero es un rasgo respecto de los participantes y vamos a distinguir lo que hacen Hopper y Thompson en realidad, es decir, cuando hay una alta transitividad y cuando hay una baja transitividad, y en medio del polo de más baja transitividad y del polo de más alta transitividad, en realidad vamos a encontrar un continuo que va a permitirnos no sé, identificar más o menos en qué punto está una cláusula específica, ¿no? Y compararla con otras cláusulas que podrían ser o más o menos transitivas según estos parámetros. Entonces decía que nada más otorgan el rasgo alto o bajo, o positivo y negativo, si fuéramos a hacer con esto una serie de rasgos distintivos tipo fonología, pero bueno, no lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, el primer rasgo es participantes, y en la parte de la transitividad alta, que es además bastante previsible lo que voy a decir, vamos a encontrar que tenemos a dos participantes o más, ¿no? Porque podría haber tres si estamos pensando en una oración bitransitiva como el verbo dar. Uno de estos participantes lo vamos a marcar con A y al otro lo vamos a marcar con O. Estas dos etiquetas, también lo digo ahora, no hacen referencia a ningún tipo de función sintáctica, aunque claramente están motivadas las etiquetas por O para objeto, ¿no? Y A para agente. En realidad aquí estamos intentando abstraer mucho más estas condiciones y vamos a decir que entonces A es el primer participante de una oración transitiva y O es el segundo participante de una oración transitiva. Y esto es todo lo que se intenta señalar con estas letras y, bueno, algunos los llaman primitivos semánticos a estos elementos, ¿no? Aquí solo nos sirven para distinguir uno y otro participante. Entonces, bueno, decíamos que es necesario que haya dos participantes, un A y un O, y eso serían en las cláusulas que son
muy altas en su transitividad. En cambio, si son bajas, solo vamos a tener uno. Y bueno, esto también queda muy bien con nuestra noción de intransitividad, porque teníamos solo un elemento en la mayor parte de ellos y era un sujeto, ¿no? Entonces justo aquí lo que nos están diciendo es que es necesario que haya dos elementos para que pueda darse esto que estamos llamando transitividad, que otra vez habíamos dicho que de forma intuitiva podíamos decir que era esta participación de dos elementos en los cuales había una acción entre ellos y esta acción hacía que uno de ellos cambiara algo, ¿no? Se fuera afectado. Entonces, si pensamos en eso, pues se necesitan claramente dos participantes para poder efectuar esto y no se puede que uno de los elementos afectados y solo tenemos uno. En realidad es lo que nos están diciendo. El segundo parámetro que vamos a observar lo llaman kinesis. Bueno, esto tiene que ver con la movilidad, con el movimiento, ¿no? Finalmente eso es kinesis en griego. Y en realidad vamos a distinguir entre dos estados de verbos bastante claros, ¿no? Aquellos que hablan de acciones y aquellos que hablan de estados o que no son acciones. Entonces, por ejemplo, para la parte alta de la transitividad, vamos a encontrar que son las acciones las que están rankeadas como altas y los estados los que están rankeados como bajos, ¿no? Y esto es claro porque pues no se puede transferir un estado, pero sí una acción. Entonces, por ejemplo, comparen las oraciones, el agua está fría a Juan enfrió el agua, ¿no? En el agua está fría, no pasa absolutamente nada, mientras que en Juan enfrió el agua, ahí sí Juan está haciendo una acción para que el agua cambie en este caso su estado. Entonces esto es a lo que se refieren con kinesis. Otro elemento es el que llaman aspecto y distinguen solamente entre dos tipos de aspecto, télico y no télico o atélico. ¿Y qué significa esto? El aspecto télico es cuando estamos observando la acción como ya concluida, o sea que ya llegó a terminar, y el aspecto atélico es donde vemos la acción sucediendo o que por lo menos no ha llegado a un fin. Entonces, por ejemplo, esto también es obvio en la manera en que se distribuye eh, la transitividad en esos elementos, porque claro que en el momento en que vemos que ya acabó la acción, podemos comprobar el estado resultante en el que está el segundo elemento que pertenece a esta oración transitiva, ¿no? Mientras que si lo observamos solamente desde algún punto en el que está sucediendo, todavía no vemos cuál es el resultado de afectación de este otro elemento y entonces eso va a hacer que no podamos ver completamente el proceso de transferencia de esta acción de A a B o de A a O, ¿no? Entonces por eso es que es importante hacer las distinciones entre aspecto télico y atélico. Y entonces otra vez, ¿no? En la lengua española, lo veíamos en morfología, no distingue necesariamente morfológicamente entre aspectos, pero podemos inferir el aspecto a través del tiempo en el que se encuentra nuestro verbo, ¿no? Entonces, el pasado, que ya acabó la acción, entonces claramente el aspecto es télico, mientras que el presente está ocurriendo la acción, ¿no? Entonces es atélico. Entonces, por ejemplo, podemos observar que Juan enfrió el agua, ya ha acabado el proceso, enfrentado a Juan enfría el agua, en el cual está ocurriendo. Tendríamos que decir que Juan enfrió el agua es más transitivo, mientras que Juan enfría el agua es menos transitivo. No nos vamos a meter mucho en esto, en realidad esto al español lo afecta pero muy poco, pero por ejemplo las lenguas mayas esas sí tienen mucho de el comportamiento sintáctico, se puede describir a partir de si son verbos télicos o verbos atélicos, entonces y también la forma de la transitividad en la lengua. Entonces esto también es importante para otras lenguas en la medida en que vamos a observar oraciones más transitivas que otras. El siguiente parámetro que utilizan es puntualidad, que se refiere a la acción, o más bien con este parámetro, una acción puntual es una acción que sucede en un momento muy específico y que no tiene un desarrollo a lo largo del tiempo. En cambio, una acción no puntual es justo una acción que va ocurriendo durante un periodo largo. En realidad, esto es como otra característica que en otras teorías lingüísticas también se llama aspecto, que tiene que ver justo con si estamos ante una acción que sucede y que por lo mismo podemos ver como terminada completamente cuando es puntual,
o una acción que podemos intentar meternos en ella para ver qué otros componentes puede tener, ¿no? Entonces justo las puntuales van a ser más transitivas, porque se pueden observar también rápidamente los efectos de los procesos, mientras que las no puntuales no lo van a hacer, ¿no? Y esto puede tener consecuencias sintácticas en el español. Por ejemplo, pensemos en Juan cortó el libro, es también una acción muy específica, no sé qué tan puntual sea, pero se ve que no es necesariamente un elemento tan largo, una acción tan larga, de tal manera que si quiero agregar toda la noche, pues por lo menos va a ser una oración medio rara, ¿no? Juan cortó el libro toda la noche. Cosa que no sucede con leer, ¿no? Porque leer es un proceso menos puntual en su propio contenido semántico léxico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí sí podemos decir, Juan leyó el libro toda la noche y no nos pasa absolutamente nada, el toda la noche no nos hace ruido. Y justo entonces tendríamos que decir que Juan cortó el libro es mucho más transitiva que Juan leyó el libro, justo por esta característica del evento que está siendo descrito. Y digamos, estas eran características pensadas sobre todo, bueno, la primera en un participante, el resto pensados en características del verbo, pero también otra vez podemos regresar a los participantes y observar qué otras características tienen que hacen más transitiva su presencia en una oración. Uno de estos parámetros es el de voluntad. Este hace referencia al primer participante de la oración transitiva, al a o al sujeto de la oración transitiva, y entre más voluntad tenga él de hacer la acción, mucho más va a ser transitivo. En cambio, si él no tiene voluntad de hacer la acción, vamos a decir que es menos transitivo. Y esto es justo porque que la acción tenga cabo y se lleve a cabo en el mundo, va a ser, si es voluntario, pues que él inicie la acción. En cambio, si es involuntario, que él simplemente sea un experimentante de esa acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, contrastemos las oraciones. Juan escribió tu nombre, donde hay una elección de del acto de escribir, independientemente de si tiene que escribirlo porque, no sé, está haciendo una lista, lo que sea, hay una decisión de escribirlo. Y entonces esto va a ser mucho más transitivo que Juan olvidó tu nombre, donde quisiéramos creer, por lo menos, prototípicamente, que el olvido no es una acción voluntaria, ¿no? Entonces, justo aquí también habría un contraste que estaría puesto en la voluntad, no voluntad del participante A. Otro rasgo que otra vez vamos, no necesariamente al verbo, pero sí a características de la oración, es algo que llamamos polaridad, que en realidad está muy de la mano con el que sigue, pero nada más me voy a dedicar a este rápido. La polaridad la podemos distinguir entre afirmativo o negativo, y claramente la cosa es que el negativo en el mundo factual no existe. Entonces es mucho más difícil ver la transferencia de un algo, de una acción o de un proceso de una a uno si estamos diciendo que no existe en el mundo. Entonces claramente estas van a ser menos transitivas que cuando decimos que sí están existiendo y que han tenido lugar en el mundo. Ahí sí podemos verlas o podemos dar cuenta de ellas y entonces estas van a ser más transitivas, ¿no? Y decía que esto está muy relacionado con el siguiente rasgo, que es modo. ¿Qué es el modo? Vamos a distinguir, bueno, y Hopper y Thompson distinguen entre realis e irrealis. Y bueno, ¿qué significa? Realis son, otra vez, el modo de las cosas que tienen lugar en el mundo, de los acontecimientos factuales, y el irrealis es el modo de los mundos posibles, de aquello que no sucede, pero quisiéramos que sucediera, o pensamos que va a suceder, o hipotetizamos que podría haber sucedido, ¿no? Ese es el modo irrealis. Entonces, el español tampoco tiene necesariamente eh, marcas específicamente para esto, pero el indicativo y el subjuntivo pueden ser pensados justo como una distinción entre realis y irrealis, y otros tiempos, por ejemplo el futuro, son claramente irrealis porque la acción no ha tenido lugar, ¿no? Entonces justo podemos observar que es mucho más transitiva Juan comió la pizza que Juan comerá la pizza. En el primero tenemos un verbo en pasado y además ya vimos que los verbos en pasado, además de ser realis, como en este caso, o por lo menos el pretérito de indicativo es realis, además detona el resto de elementos como el de, perdón, como el de télico, ¿no? Entonces justo aquí se están uniendo varias cosas que solo están en el verbo, pero podríamos hacer estas distinciones, ¿no? Va a haber lenguas que podrían tener marcas muy distintas entre realis e irrealis y ser, poder emplearlas para hablar de oraciones más transitivas que otras, ¿no?
Entonces, bueno, eso sería respecto del modo. Otro rasgo, otra vez, que va sobre el participante A es la agencia, y esto es muy parecido a la voluntad, ¿no? En el momento en que A inicia la acción y además él tiene todo el control de la acción, eso vamos a llamar que es mucho más agentivo que si él no empieza la acción y simplemente se ve sometido a los procesos que esta acción tiene, ¿no? Entonces esos van a ser menos agentivos. De tal suerte que los que son más agentivos son más transitivos en contraposición con los que son menos agentivos, y esos van a ser más intransitivos. Y finalmente, algo que es algo en lo cual las lenguas están muy obsesionadas, y el español entre ellas, es en distinguir la afectación y la individuación de los participantes O. Es decir, qué tanto esta acción los va a transformar en su completud o solo una parte de ellos, y qué tanto podemos además distinguir a este elemento como uno solo en el mundo, en contraposición con, no sé, una sustancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, las características, sobre todo las de individuación, que nos van a permitir observar las distinciones entre os individuados y os no individuados, son otra serie de parámetros que proponen Hopper y Thompson, y que de hecho el español responde muy bien a ellos, ¿no? Una distinción va a ser que son más individuados si son nombres propios encontrados contra nombres comunes. Esto es evidente, ¿no? A pesar de que todos podemos compartir nuestro nombre, no hay un problema en la sociedad si yo me llamo como otra persona, pero en el mundo del discurso en el cual se ha proferido mi nombre, por ejemplo, pues seguramente si los dicen entre ustedes sabrán que soy yo, ¿no? Entonces eso podemos ver que está muy individuado en contraposición con un nombre como la silla, que puede haber muchas sustancias silla en el mundo, ¿no? Otro es que sean humanos y animados versus inanimados. Eso significa que la lengua tiende a tratar de manera distinta a los elementos que concibe como que se mueven y que tienen vida, en contraposición con los que no concibe como que tienen vida. Y van a ser más individuados los humanos y animados que los inanimados. Luego, otro rasgo que distingue de los individuados y los no individuados es que va a ser más individuado si es un sustantivo que habla que denota un referente concreto versus un sustantivo que denota un referente abstracto, ¿no? Entonces claramente el termo es mucho más concreto que la paz, y entonces va a estar más individuado que este otro sustantivo, la paz, y a no ser que estén pensando en la ciudad de La Paz, donde claramente es un nombre propio y entonces estaría muy individuado, ¿no? También los singulares, esto también es bastante obvio, van a estar más individuados que los plurales, porque, pues justo, el singular es un solo ente encontrado en contraposición, pues, con el plural, que son una gran diversidad de entes. Lo mismo sucede, que tiene que ver también un poco con los tratamientos de singularidad y pluralidad en la lengua, si son contables e incontables, ¿no? Entonces, claramente es mucho más individuado un chocolate, una barra de chocolate, que una, la arena de una playa, ¿no? Que es un sustantivo de masa. Y finalmente, en donde se juega todo esto es en la referencialidad y en la definitud versus la indefinitud y la no referencialidad. ¿Qué significa esto? Que también nosotros seamos capaces de identificar el referente al que se nos está hablando, y esos serían los definidos o los referenciales, y los no definidos o no referenciales serían aquellos de los que nos cuesta trabajo identificar cuál es el referente del que se está hablando, y por lo tanto no podemos individuarlo, ¿no? Justo esa sería la base de la distinción. Y de hecho, para el español, todo esto en realidad termina jugándose en la referencialidad y en la definitud. A la lengua le gusta mucho saber cuándo uno puede encontrar el referente y cuándo no. Y bueno, entonces con estos elementos, pues, una vez pasados estos, podemos caracterizar las cláusulas como hay unas más transitivas que otras, y por lo tanto hay otras que son menos transitivas, ¿no? Y también esto nos permite, o le permitió, perdón, a Hopper y Thompson generar una hipótesis que llaman hipótesis de transitividad, que básicamente dice lo siguiente. Si dos cláusulas, A y B, o por cláusula, ¿quién entiende esa oración? ¿No? Si dos cláusulas A y B en una lengua difieren en que A es más alta en la escala de transitividad según los rasgos que acabo de mencionar, que ellos nombran de A a J, entonces, si hay una diferencia sintáctica o semántica concomitante que aparece en algún otro lado de la cláusula, esa diferencia mostrará que A es más alta en transitividad.
¿Qué significa esto? Que las lenguas del mundo, con su propia sintaxis, con su propia gramática, si en algunas estrategias lingüísticas pueden decir, yo te estoy hablando de una oración muy transitiva, y entonces esto lo puedo hacer sensible en, por ejemplo, marcar, no sé, marcar con acusativo, ¿no? Mi objeto directo encontrado con un otro caso que no fuera tan prototípico para objetos directos, entonces, bueno, si es muy transitiva lo voy a marcar como objeto directo con acusativo. Si no es tan transitiva, la voy a encontrar otra forma de marcación, ¿no? Esto también justo es importante porque en lo que viene del semestre vamos a estar observando estrategias de la lengua para marcar formas menos transitivas que otras, pero por ahora, entonces antes de este ejemplo regresará en algún otro video, pero por ahora lo quiero usar, ¿no? Entonces pensemos en que tenemos una cláusula como Juan agarró la cuerda, y esta es claramente transitiva, la cuerda está individuada, Juan es un ente volitivo, en contraposición con Juan se agarró de la cuerda, en donde parece que en realidad está como en una situación en donde su voluntad más bien es salvar la vida, ¿no? Y entonces fíjense cómo aparece una marca C y si nos acordamos que el objeto directo habíamos dicho que no aparecía introducido por ninguna preposición y además ya habíamos eliminado como preposición lo que creíamos que era una preposición, que era esta marca A, entonces fíjense cómo aquí algo que pensamos que podría ser un objeto directo, Juan se agarró de la cuerda, en realidad está marcada con una preposición para que sepamos que esto es mucho más bajo en transitividad, ¿no? Y entonces esto también nos está hablando de la manera en la que interpretamos las acciones en el mundo, cómo las codificamos y cómo las estamos, pues sí, dándole ciertos valores, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que significa esta hipótesis de transitividad, es decir, que si podemos encontrar rasgos dentro de la sintaxis de una lengua donde tengamos que decir que aquí debe haber un elemento transitivo, si en esa oración tenemos características muy transitivas, entonces va a aparecer marcado este elemento con la forma prototípica de transitividad. En cambio, si tenemos rasgos que nos marcan menos formas transitivas, entonces vamos a encontrar formas sintácticamente menos transitivas. Incluso podríamos encontrar ya formas que no tienen objeto directo, como es el caso del ejemplo de la cuerda. Entonces, por ejemplo, contrastemos otras dos oraciones, ¿no? Mucho más de laboratorio de clase. Tenemos Juan come manzanas versus Juan se comió una manzana. Digo, aquí es obvio la prueba. En Juan come manzanas, perdón, tenemos que son dos participantes. Está un A, Juan, y un O, manzanas. En términos de kinesis, sí es una actividad, comer no es un estado, entonces esto es alto en transitividad. Tenemos que el aspecto es atélico porque estamos viendo la acción suceder, entonces en realidad no hemos podido ponerle un fin a la acción y no sabemos qué tanta afectación va a tener, ¿no? Y por lo mismo tampoco es puntual porque no le estamos viendo ni el fin ni es una actividad que suceda en un periodo corto, sino que además comer puede alargarse durante varias horas, por ejemplo, ¿no? Volitivo, pues bueno, sí, la voluntad hay de parte de Juan de comerse la manzana, la polaridad es afirmativa, el modo, el presente lo vamos a considerar realis, la agencia también es alta y aquí otra vez donde al español le importa mucho, la afectación, no sabemos en realidad si el elemento está totalmente afectado o no porque no ha terminado la acción y la individuación claramente no está porque de entrada tenemos un plural de manzanas que además es un plural genérico. No sabemos exactamente de qué manzana se está hablando y por lo tanto no es referencial. En cambio, si la contrastamos con Juan se comió una manzana, pues sí podemos observar que tenemos dos participantes, tenemos una actividad, igual que la anterior. En este caso vamos a tener un aspecto télico porque ya nos está diciendo que la acción acabó y por lo tanto también la puntualidad en realidad no sabemos qué tan puntual fue, ¿no? Pero ya lo estamos viendo acabado, entonces no nos va a importar tanto en qué tanto tiempo sucedió esta acción. Voluntad otra vez, pues era volitivo, ¿no? Juan, esperemos que esté comiendo esas manzanas con toda la voluntad del mundo. La polaridad otra vez es afirmativa, no tenemos ningún adverbio de negación. Modo realis, pero además ya pasó. La agencia otra vez es alta. Y la afectación
aquí sí podemos saber que el objeto está totalmente afectado, es decir, que fue comido completamente y que además fue individuado, ¿no? ¿Por qué lo sabemos? Porque de entrada aparece ese una, que si creemos que significa contar cosas, es un cuantificador, pues es solo un individuo y entonces sí, está altamente individuado, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si quisiéramos mezclar características sintácticas que pensamos nos podrían hablar de ambas, eh, de tanto de una alta transitividad y una baja transitividad? Pues vamos a tener una oración agramatical, ¿no? Entonces, por ejemplo, el C, no lo dije, ahora que leí el ejemplo, Juan se comió unas manzanas, ese C también está hablando de acciones mucho más puntuales. Lo que hace es ayudarnos a observar que la acción sucede en un momento específico. Es uno de los tantos usos que tiene el C y este es quizás de los más raros, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos poner ese C de puntualidad con un objeto no individuado, nos va a dar una oración intransitiva. Digo, perdón, una gramatical. Juan se come manzanas. Eh, o por lo menos si no gramatical, particularmente afectada en el contexto de enunciación, ¿no? Entonces justo la hipótesis lo que nos está diciendo es que cuando encontremos formas con intentos o con marcas de alta transitividad, el otro elemento de la alta transitividad, si la lengua es sensible a una marca en ese espacio, va a aparecer en esta oración, ¿no? Por eso, quizás si digo Juan se come una manzana, ahí sí ya, ¿no? El verbo no tuvo que cambiar, pero apareció un elemento, objeto individuado, y entonces sí podemos tener la ocurrencia de ese C, que además nos está diciendo, esto es una acción que sucede muy rápido, es muy puntual. Y entonces, lo interesante justamente es observar qué consecuencias morfosintácticas vamos a encontrar según estos parámetros. No todos los parámetros van a afectar al español, voy a dedicarme a exponer solo los que nos importan en el español, pero lo interesante es que hay otras lenguas que sí responden a otros parámetros y entonces con eso van organizando su gramática, ¿no? Entonces, bueno, vamos a encontrar una serie de consecuencias, casi todas para la marcación del objeto. Uno es que si el objeto es altamente individuado, vamos a encontrar esta pseudopreposición a cuando cumple estas características del objeto, ¿no? Entonces, esto es otro argumento para que vean que esa a ya no está funcionando como preposición, sino que sí ya es otra cosa completamente distinta, un determinante que probablemente marca definitud y caso, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, busco mi sombrero, completamente gramatical, busco a mi sombrero, por lo menos extraña, busco a mi amigo, completamente gramatical, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras que mi sombrero, a pesar de que esté individuado, no es animado, mi amigo sí es animado. Y entonces, ese sí lo voy a marcar con esta A que significa todas esas marcas, todas esas cosas. Otra vez podemos contraponer Celia quiere mirar un bailarín versus Celia quiere mirar a un bailarín. Entonces, quiere mirar un bailarín no es referencial, no sabemos quién es el bailarín, en contraposición con mirar a un bailarín, ese lo tenemos identificado, en este caso es referencial. Entonces, ahí la A nos está diciendo que es más transitiva la segunda que la primera. Luego, también en algunas lenguas del mundo, cuando tenemos, esto es un comentario muy particular, cuando tenemos un objeto no referencial o indefinido, podemos integrar el sustantivo a la cláusula y marcarlo como intransitivo, ¿no? Y entonces esto sucede no en español, aunque podemos intentar buscar algunos ejemplos, pero sí en algunas lenguas mexicanas, ¿no? Y por eso es que eh, quería decirlo, ¿no? Y sobre todo las lenguas que llamamos polisintéticas. Y bueno, hay otros procedimientos que en estos casos, también como la aparición de un caso ergativo o un caso eh, genitivo o un partitivo, pero bueno, esos también son para otras lenguas. Eh, Regresando al español, en algunas lenguas las condiciones de animacidad, humanidad y de finitud de los participantes dativos han hecho que estos se codifiquen como los objetos del verbo. Y esto es lo que sucede justo en español cuando tenemos variantes leístas, ¿no? Que es el leísmo, que todo objeto, independientemente de su función sintáctica, sea directo o indirecto, va a recibir la misma marca, en este caso le, siempre y cuando sea humano, ¿no? Y digo, nosotros en español mexicano no hacemos eso, pero el español madrileño es particularmente sensible a estas características, ¿no? Y entonces para todo objeto utilizan le.
Entonces justo observen el contraste entre Juan llamó a María versus Juan la llamó. Lo pronominalizamos por un la, objeto directo, y en el español madrileño, Juan llamó a María sería pronominalizado como Juan le llamó. Y entonces justo este le ya no sabemos qué está marcando, probablemente solo esté marcando animacidad. ¿Por qué? Porque si los objetos prototípicos más transitivos son animados humanos, pues justo aquí lo que le interesa es decir, estoy manifestando que tengo un objeto muy animado y entonces lo distingo usando le, que es un poco lo que pasa también con la preposición. Ahorita quizás lo vamos a ver en otro caso. Y por ejemplo en inglés, que probablemente ustedes han estudiado más, digo no más que español, pero que sí han estudiado más que otras lenguas, tenemos una estructura que se llama dative shift, que justo lo que nos muestra es un proceso de organización sintáctica en el que un objeto humano va a estar marcado como objeto directo a pesar de que sea un caso de objeto indirecto. Entonces, por ejemplo, la oración Clara wrote a letter to Santa Claus, esa tenemos to Santa Claus como objeto indirecto y va introducido por un to, ¿no? Y este to nos está diciendo, de hecho, bueno, tú nos está diciendo que no es un objeto directo. En cambio, si tenemos la construcción Clara wrote Santa Claus a letter, ahí sí podemos observar que Santa Claus está en la posición canónica de objeto para el inglés y a letter pues ya es un segundo objeto en realidad, ¿no? Y entonces aquí otra vez es que un objeto muy humano cobró las prerrogativas del objeto directo a pesar de que no lo era. Y esto es lo que está pasando también con el E. Y bueno, es justo, ¿no? Este tipo de procedimientos, igualito que el que acabo de decir en inglés, pero ahora en español, ha hecho que una marca que originalmente era dativa, que era esta preposición a más el pronombre le, se haya extendido hasta cobrar también las funciones de objetos directos humanos definidos, ¿no? O animados definidos. Justo porque se ve que nos interesa mantener el trato más o menos equitativo en la sintaxis para todo lo que consideramos humano definido y al resto lo podemos someter o tratar sintácticamente de otra manera. Hay otras pruebas sintácticas, ¿no? Y bueno, finalmente, otra cosa que es importante es que la afectación del objeto se puede observar también en su codificación en tanto objeto directo u otras estructuras, ¿no? Que era también un poco parecido a lo que hablábamos de la cuerda. De estos, algunos casos en inglés son muy conocidos, por lo menos en lingüística, ¿no? Entonces también tenemos una oración como We sprayed paint on the wall, y por lo menos lo que dicen Hopper y Thompson, yo no tengo toda la capacidad de inglés para saber si es cierto o no, dicen que la pared no está completamente pintada en esta oración, mientras que en We sprayed the wall with paint, ahí sí está completamente pintada. Y entonces justo esa sería otra característica que podemos observar de las oraciones más transitivas versus las oraciones menos transitivas, ¿no? Y entonces, justamente esta es la característica que va a ser muy importante, que va a aparecer y va a detonar procesos sintácticos muy específicos dentro de varias lenguas, el español incluido, y justo por eso es que debemos siempre estar como teniendo en cuenta toda esta serie de parámetros para saber cuando nos encontramos ante formas más transitivas y formas menos transitivas. ¿Por qué? Porque después, si queremos hacer evaluaciones de una oración respecto de otra que tengan un verbo muy parecido, con esto vamos a saber cuál es más transitiva, cuál es menos transitiva, y quizás justo con eso poder dar una explicación semántica sintáctica de los procesos sintácticos, ahí sí, puramente sintácticos, que estamos observando en la lengua. Y bueno, entonces este sería este tema de la transitividad semántica, y con esto ya tenemos entonces todo el aparato lingüístico necesario para poder entender qué es la transitividad y por qué es tan importante en las lenguas del mundo. Y pues nos vemos la próxima semana.